Para analizar el resultado de estas elecciones estamos en contacto con Ludwig Moreno, que es el vocero y fundador de la ONG Voto Limpio y a quien ya le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Ludwig? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Para comenzar, creo que la pregunta obligada es, a partir de la perspectiva de la ONG Voto Limpio, ¿cuál es la legitimidad de esta elección? Ninguna. Lo dijimos hace mucho tiempo. Explicamos que era un proceso que había venido evolucionando de manera oscura. Explicamos que el registro electoral era un registro de una caducidad absoluta de hace un año. Por lo tanto, no debió ser utilizado. Se murió mucho elector. Ingresaron electores nuevos a ese registro que se les cercenó su derecho a votar. También explicamos que había 1.513.000 personas que no tenían huella registrada en ese registro. No existen sus huellas dactilares, sus impresiones dactilares, y sabemos que en Venezuela el sistema de votación está basado en la huella. Ya por ahí tenemos algo así como 2.300.000 votos que no debieron haberse contabilizado porque son oscuras su procedencia, anula en más del 10% al registro electoral. Entonces una diferencia tan pequeña en un enorme hueco que tiene el registro electoral de esos 2.800.000, pues no tiene ningún sentido avalar ese resultado. La organización Súmate recibió, según informaciones, algo más de 1.000 denuncias sobre irregularidades electorales. ¿Ustedes recibieron este tipo de denuncias? ¿Hay pruebas de estas irregularidades? Mira, las irregularidades inclusive fueron registradas en video. Tuvimos personas que fueron detenidas. Nosotros votamos y ya no tenemos tinta en los dedos. La tinta indeleble se cayó en esta elección, se cayó ni siquiera con el uso de cloro, se cayó sola. Realmente la tinta fue de muy mala calidad. La tinta que salió auditada de la Universidad Central de Venezuela fue buena, fue aprobada, pero esa tinta es transportada por los miembros del Plan República y es transportada por los miembros del CNE, y ambos están a favor del oficialismo. Así que no sabemos cómo poder confiar en una tinta que se cae sin necesidad ya de cloro. Entonces las denuncias fueron reportadas a través de varios de nuestros teléfonos, fueron contabilizadas y reportadas también a través de las redes sociales, y el día de hoy están apareciendo cajas de votación, urnas electorales que supuestamente se van a auditar, están tiradas en la vía pública como si fueran basura con la voluntad de los electores. Para nosotros esto es totalmente inadmisible. Hay algunas denuncias también de voto asistido, de personas que fueron acompañadas para efectuar su voto en los locales donde debían presentarse. Pero en este caso, con el tema de las urnas que aparecieron tiradas en las calles, con las papeletas de votación, ¿cómo es el trabajo de la ONG Voto Limpio de aquí al futuro para justamente denunciar la ilegitimidad de esta elección? Bueno, en principio hacemos un llamado público al Comando Simón Bolívar y un llamado público a todos los venezolanos en que no nos centremos en auditar unas cajas de votación que ya están contaminadas. Recordemos que 9.000 centros de votación en Venezuela tienen una sola mesa, y que esos 9.000 centros de una sola mesa, es decir, 9.000 cajas que deberíamos estar auditando, están en sitios cuyo acceso es muy difícil, solamente se puede a través de puentes aéreos con la Fuerza Armada Nacional, cuya orientación política ha sido tristemente puesta en evidencia. Por tal motivo, esas cajas no son para nosotros una herramienta valedera para determinar el fraude. La escena del crimen ha sido contaminada y nos queda un segundo elemento cuya importancia es extraordinaria, que son los cuadernos de votación. Todos los que votamos ayer sabemos que pasamos por el cuaderno de votación, imprimimos nuestra huella digital allí y colocamos nuestra firma, y nuestro nombre está en ese cuaderno, de modo tal de que si realmente hubo 234.000 voluntades que superaron a una opción de democracia, a una opción de libertad, esas 234.000 voluntades deben estar plasmadas en cuadernos de votación con su huella, con su firma, y esa huella debe ser totalmente diferente a la huella de todos los demás electores. Recordemos que nosotros tenemos un sistema de votación basado en huella digital que en más de 2.800.000 electores tenía huellas de mala calidad, y recordemos que en 1.800.000 electores no había huella registrada, un número que bajó de 1.800.000 a 1.500.000 el año pasado con una jornada de actualización de huellas digitales.
Entonces, es en esos cuadernos de votación con huellas digitales que no son electrónicas, sino que están plasmadas en el papel, en donde debemos nosotros centrar toda nuestra atención. Si no se pueden auditar los cuadernos de votación porque el CNE obstaculiza ese derecho que tenemos los venezolanos a saber qué fue lo que en realidad pasó el día de ayer, y esa escena está plasmada en este momento en esos cuadernos de votación que deben ser perfectamente custodiados por el Plan República y por el CNE, quien es garante de esos cuadernos. Entonces no debemos reconocer ningún resultado que se produzca de ninguna auditoría de cajas que ya sabemos que se pueden contaminar, como se contaminó la tinta indeleble que se cayó sin cloro. El propio Nicolás Maduro había salido a decir que no tenía ningún tipo de problema con que se hiciera algún tipo de investigación sobre el resultado de las elecciones. Capriles exigió frente a la prensa que se recuente cada uno de los votos, y Ludwig Moreno nos estaba comentando justamente de la existencia de claras pruebas sobre la fraudulencia de estas elecciones llevadas a cabo en Venezuela. Te pregunto, Ludwig, entonces, ¿cuáles son los pasos para conseguir impugnar la elección? Bueno, de inmediato tenemos, según la ley, está abierto un plazo para la impugnación de las elecciones. El Comando Simón Bolívar o cualquier venezolano debidamente asistido por un abogado puede acudir primero ante el CNE y segundo ante el Tribunal Supremo de Justicia y solicitar mediante una medida de amparo la no destrucción de los cuadernos de votación y la revisión inmediata de esos cuadernos de votación. Y también recomendamos que se revisen las memorias de las máquinas de votación que llevaron una secuencia de cuáles fueron los electores que allí se presentaron. Eso debe ser totalmente cotejado, y además solicitamos que en esas auditorías de las memorias de las máquinas de votación y de los cuadernos se haga presente algún representante de este grupo de ONG que desde hace varios años hemos venido exigiendo que se hagan elecciones limpias, transparentes, justas, auténticas en Venezuela, porque también hemos denunciado, y para nosotros ha sido triste, que los técnicos electorales de la Mesa de la Unidad han sido inaceptablemente permisivos con las condiciones del CNE, llegando al extremo de aprobar auditorías y de permitir uso de máquinas y de permitir uso de tecnologías que son totalmente incomprensibles para el elector de a pie. Ludwig, ¿hubo veedores internacionales esta vez en la elección que se realizó en el día de ayer? Y si los hubo, ¿ustedes consiguieron registrar el tipo de trabajo que se efectuó? Hasta el momento estamos todavía recabando información sobre el trabajo que ellos hicieron, pero recuerda que no son veedores, ellos son acompañantes, no tienen derecho a opinar, no tienen derecho a censurar, no tienen derecho ni siquiera a emitir un informe sobre el acontecimiento que pudieran ellos haber observado, porque no son observadores ni veedores internacionales, son acompañantes, son mirones de palo, y eso es otra de las distorsiones del sistema electoral venezolano. Y por esa razón un expresidente colombiano que fue invitado para esta ocasión, Andrés Pastrana, decidió no participar como observador internacional porque sabía que iba a estar no solo de manos atadas, sino amordazado ante esta situación. Con una elección que realmente, a partir de estas informaciones, carece de legitimidad, y con una victoria de apenas un 1% que muestra a las claras, si nos basamos en esos números, en que el país está realmente dividido y el chavismo ya no cuenta con el apoyo de otrora. ¿Cómo hará de aquí en más Nicolás Maduro para conseguir gobernar a este país? Bueno, lamentablemente en la historia universal hay gran cantidad de ejemplos que muestran cómo con el uso abusivo de impuestos, el uso abusivo de un aparato gubernamental hipertrofiado y lamentablemente con el uso abusivo de la fuerza y de las Fuerzas Armadas se puede someter a gran cantidad de personas. No estamos divididos en dos mitades, eso es falso. Estamos divididos en una enorme mayoría que se impuso ante un sistema electoral tan fraudulento que solo pudimos lograr una pequeña diferencia que al final fue maquillada con cajas que en este momento están votando en la vía pública. Así que la oposición en este momento está segura de que es mayoría, está absolutamente segura de que sí hubo fraude, y en este momento nosotros no debemos pensar en cómo va a gobernar un impostor, sino en cómo vamos a hacer los venezolanos para recuperar nuestra libertad y nuestra democracia por las vías pacíficas de la protesta,
que deben acompañar en este momento las solicitudes realizadas por el Comando Simón Bolívar y que además deben extender estas solicitudes hacia elementos de mayor profundidad y de mayor conocimiento, como repito, son la memoria de las máquinas y los cuadernos de votación. No se trata de que debe haber o no gobernabilidad por un impostor, no, debe ser muy por el contrario puesta en evidencia la condición de fraudulencia de su origen en este momento. Y seguramente es el trabajo que realizará la ONG Voto Limpio junto a otras también que estuvieron investigando todas estas elecciones, y así como fue el pedido del candidato opositor Enrique Capriles. Ludwig Moreno, te doy las gracias por haber participado en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes.